Dicen que esta laguna guarda más historias de las que se cuentan. A simple vista es tranquila, pero cuando te acercas, algo cambia. Hoy decidí entrar en sus aguas y descubrir por qué el Yambo nunca se olvida. Al adentrarte en sus aguas sientes una inquietante calma. Es ese tipo de silencio que no tranquiliza, al contrario, te hace pensar que algo está demasiado quieto, como si estuviese esperando. Lo primero que ves cuando te acercas a la laguna del Yambo son estos 3 árboles secos. Para muchos no son simples árboles, son un recordatorio de una de las historias más oscuras del país, la historia de los hermanos Restrepo. Santiago y Andrés salieron de su casa en Quito como cualquier día. Eran solo 2 adolescentes que iban por la ciudad pero nunca regresaron. La versión oficial de la policía decía que habían desaparecido, nada más. Pero con el tiempo comenzaron a surgir testimonios, documentos y un documental que reveló algo mucho más grave. Dicen que los hermanos fueron detenidos por agentes policiales en una época donde el país vivía bajo mucho miedo. En esos años existían grupos secretos dentro de la policía, creados para perseguir todo lo que sonara sospechoso o subversivo. No existen pruebas claras de que los hermanos estuvieran metidos en algo así, pero para muchos simplemente estuvieron en el lugar equivocado frente a la gente equivocada. Y eso bastó para que los consideraran un problema que había que silenciar. De acuerdo con testimonios presentados años después, los Restrepo fueron detenidos, torturados y finalmente desaparecidos. Sus cuerpos, según esas mismas declaraciones, fueron llevados y arrojados aquí, a esta laguna. Por eso, cuando la lancha avanza y te adentras en estas aguas, sientes una inquietante calma, un recordatorio de la verdad que el país tardó décadas en aceptar. Continuando con el viaje, descubrimos que hace años, cuando la orilla del Yambo estaba mucho más lejos de donde la ves hoy, vivía aquí una familia. La familia de Ramón Fonseca, gente de campo acostumbrada al frío serrano y a cultivar lo que la tierra les daba. Vivían tranquilos entre la neblina y mirando la laguna como parte de su rutina, no como una amenaza. Pero con el tiempo algo cambió. La laguna empezó a crecer. Primero unos centímetros, luego unos metros. Las lluvias fueron intensas, sí, pero lo extraño es que el agua nunca volvió a bajar. Cada año avanzaba un poco más, tragándose despacio los bordes, los sembríos, los caminos y finalmente las casas. La familia Fonseca fue una de las últimas en irse. Y lo más raro es la sensación de sentir de que el agua aún sigue creciendo. En uno de los bordes más silenciosos de la laguna del Yambo, existe un lugar donde muchos conocen como el cementerio de almas. Ahí, la ladera muestra unas marcas profundas como heridas antiguas. Son los surcos que, según la gente del sector, dejó un tren al caer hace décadas. La historia que más se repite entre los pobladores cuenta que aquel tren viajaba en la ruta Quito-Riobamba, transportando carbón. Era un Viernes Santo, un día en el que tradicionalmente no se recomienda trabajar ni viajar. Pero aún así, la locomotora partió. Creían que sería un trayecto normal como tantos otros. No sabían que la tragedia ya estaba en camino. Ese año las lluvias habían sido intensas. Los suelos alrededor de las rieles estaban blandos e inestables. Y, aunque algunos advertían del peligro, el tren siguió su marcha. Al llegar al tramo más estrecho, justo al borde de la laguna, la tierra cedió. La máquina, junto a sus vagones cargados, se desprendió de la vía y cayó directo hacia las aguas oscuras. La caída fue violenta. Los vagones rodaron por la pendiente y dejaron las marcas que hoy aún pueden verse desde la orilla. El tren se hundió por completo y nunca volvió a salir. Los cuerpos tampoco. Ahí, en ese punto profundo, la gente cree que quedaron atrapadas todas las almas del accidente. Y así fue como nació la leyenda. Dicen que cada Viernes Santo, cuando cae la noche y la neblina cubre la superficie del Yambo, el pasado vuelve a despertar. Algunos aseguran escuchar el silbato del tren perdido entre las montañas. Hay quienes hablan de lamentos, voces que se arrastran con el viento sobre el agua, quejidos que no pertenecen a nadie vivo. Puede que sea una leyenda, puede que sea memoria de la tragedia sin fecha exacta, pero lo cierto es que en el Yambo nada se borra. El agua conserva todo, incluso aquello que pudo ser rescatado.
En fin, para terminar mi recorrido por el Iambo, decidí subir a una lancha y dar una vuelta por la laguna. El paseo cuesta $3 por persona y está dirigido por el personal del Valle Escondido, quienes conocen cada rincón y cada historia que guarda este lugar. No es publicidad, simplemente es una parte de la experiencia. El recorrido es tranquilo e ideal para venir en familia. Además, tiene varios puntos atractivos para visitar, mostrando los miradores y los lugares más llamativos de la laguna. Y así, entre la calma del agua, las historias que se cuentan aquí y los paisajes que rodean el Iambo, la visita termina siendo una mezcla de diversión, curiosidad y un toque inquietante que le da a este viaje un encanto único.